Hoy tenemos sobre la mesa un caso de estudio que es, la verdad, fascinante. Sí, tiene mucha miga. Un inversor ha compartido con nosotros toda su estrategia, su visión completa sobre una de las joyas de la corona del mercado español, el Banco Santander. Ajá. Y es que el momento es interesante. El IBEX 35 parece que está en un momento dulce, con una solidez que llama la atención y da la sensación de que el sector bancario es el que está pisando el acelerador. Totalmente. Así que nuestro objetivo hoy es meternos en la cabeza de este inversor, desmenuzar su lógica, entender por qué ve el vaso tan lleno, pero también buscar las grietas, ¿no? Los riesgos que él mismo señala. Vamos a desgranar esto un poco. Pues es un ejercicio muy revelador, porque más allá de si la conclusión es comprar o no, lo que realmente aporta valor es entender el proceso. Es como ver la partida de un maestro de ajedrez. No intentas memorizar las jugadas, sino comprender por qué mueve cada pieza. Y esta estrategia combina el gráfico, los fundamentales del negocio y el sentimiento del mercado. Las tres cosas. Ver cómo se entrelazan esas tres dimensiones es en sí mismo la lección más importante. Pues empecemos por donde empieza él, por lo más visual, el gráfico. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Los datos que maneja sitúan la acción de Santander, el ticker SAN, en torno a los 10,30 €. Pero lo que de verdad le llama la atención no es el precio, sino el dibujo que ha ido trazando. Lo describe como una tendencia alcista tan limpia. Que casi parece de manual, ¿no? Exacto, casi diseñada por un arquitecto. Y esa limpieza es la clave. En el análisis técnico, una tendencia así, ordenada, sin grandes sobresaltos, se interpreta como un signo de salud. Sugiere que el movimiento no es fruto de la especulación de un día, sino de una convicción de fondo. De hecho, la analogía que usa me parece muy potente. Dice que la acción respeta los mínimos crecientes como un reloj suizo. Es muy buena imagen. Es una imagen clarísima. Cada vez que el precio retrocede, frenan un punto más alto que la vez anterior. La verdad es que una tendencia así tan perfecta a mí siempre me pone un poco nerviosa, ¿sabes? Parece demasiado bueno para ser verdad. Eso es, como si estuviera esperando el momento justo para romperse. Menciona el análisis qué podría gripar los engranajes de ese reloj. Pues es una pregunta muy pertinente, y aunque el análisis se centra en la fortaleza de la tendencia, la respuesta no está tanto en el gráfico, sino en el volumen. Ahí es donde se ve por qué ese reloj funciona. Lo que se observa es que en cada pequeña caída, el volumen de compra se dispara. Entra dinero. Exacto. Los mínimos crecientes no son magia, son la huella digital del dinero institucional. Son los grandes fondos que tienen órdenes permanentes de compra en esos niveles y van creando un suelo cada vez más sólido bajo el precio. O sea que no es que no pueda romperse la tendencia. No, claro que puede, pero haría falta una noticia realmente negativa que asuste a esos grandes compradores. Eso lo cambia todo. No es un patrón en el vacío. Es la consecuencia de acciones muy concretas. Vale, entonces el gráfico nos cuenta una historia de compras constantes, casi programadas. Pero una buena historia necesita un argumento creíble, un porqué. El motor. Exacto, ¿cuál es el motor fundamental que convence a tanto dinero de que este es el sitio donde hay que estar? Y aquí pasamos de la foto del mercado al motor de la economía real. Y la tesis del inversor es muy, muy clara. Todo gira en torno a la política de tipos de interés del Banco Central Europeo. Claro. Mientras los tipos se mantengan en los niveles actuales, el negocio tradicional de la banca, prestar dinero y captar depósitos, es extraordinariamente rentable. Utiliza una expresión bastante contundente. De hecho, afirma que con este panorama el banco es una máquina de generar beneficios. Es que lo es. Es una declaración muy potente que ponía al BCE casi como el principal accionista en la sombra de la banca. Bueno, es que el mecanismo es casi matemático. Lo fascinante aquí es cómo una decisión macroeconómica en Frankfurt se traduce directamente en miles de millones en la cuenta de resultados de un banco. El concepto clave es el margen neto de intereses. La diferencia entre lo que cobran y lo que pagan. Eso es, la diferencia entre lo que el banco te cobra por una hipoteca y lo que te paga por tener tu dinero en una cuenta. Con tipos altos, esa diferencia se ensancha. Es un viento de cola potentísimo, pero el análisis va un paso más allá. ¿Ah, sí? Sí, y señala algo que diferencia a Santander de muchos de sus competidores directos. Imagino que se refiere a que no todo su negocio está aquí, en Europa. Precisamente, la diversificación geográfica es un pilar fundamental de esta tesis. Se destaca la enorme presencia del banco en Brasil y en México. Dos mercados muy potentes. Y esto no es un detalle menor, es un cambio de paradigma en el perfil de riesgo. Mientras otros bancos europeos bailan al son que marca la economía de la eurozona, Santander tiene dos motores adicionales y muy fuertes en Latinoamérica. Claro, son economías con un potencial de crecimiento que aquí ya
que ya no existen en Europa. Si las cosas se enfrían en el viejo continente, los beneficios de América Latina pueden actuar como un colchón potentísimo. O sea que no es solo una máquina de generar beneficios, sino que tiene varias y funcionan en ciclos económicos distintos. Eso le da una resiliencia que otros no tienen. Exacto. Vale, tenemos el viento de cola del BCE y la fortaleza interna de la diversificación. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que el resto del mercado está leyendo la misma partitura? He visto que el análisis se fija mucho en pistas externas, como si buscara confirmación. Y hace bien. Invertir mirando solo una acción es como intentar navegar mirando solo la proa de tu barco. Necesitas ver el mar, el cielo, el resto de la flota. Claro, el contexto. El análisis pone el foco en dos indicadores clave: el índice DAX alemán y el FTSE 100 de Londres. La idea es que el sentimiento europeo es contagioso. El IBEX 35, por muy fuerte que esté, rara vez sube de forma sostenible si las grandes locomotoras europeas, Alemania y Reino Unido, están gripando. Que esos índices muestren fortaleza es una señal de que el apetito por el riesgo es generalizado en Europa. Es como asegurarse de que la marea está subiendo para todos, no solo para nuestro barco. Y dentro del propio IBEX también busca una confirmación similar, ¿verdad? Menciona a otro gigante. Sí, y es un punto muy agudo. Señala que si un peso pesado como Iberdrola, del sector energético, acompaña la tendencia alcista, el IBEX tiene vía libre para seguir subiendo. Ah, busca amplitud de mercado. Eso es. Un movimiento de mercado saludable necesita amplitud. Si solo sube el sector bancario, podría ser algo especulativo, sectorial. Pero si sube la banca y también la energía, y luego las constructoras y el consumo, eso indica que la confianza en la economía es profunda y transversal. Vale. Vale, es la diferencia entre una ráfaga de viento y una corriente oceánica. Y en ese escenario de corriente favorable, la tesis es que Santander, por su peso y su buen momento, está posicionado para ser el buque insignia que lidere la subida. Entendido. El panorama hasta ahora es casi idílico. Un gráfico que parece un reloj, un motor de beneficios a pleno rendimiento, el apoyo de los grandes capitales y un contexto europeo que acompaña. Sinceramente, suena demasiado bien. Siempre hay un pero. Siempre que escucho una tesis tan redonda, me pregunto, ¿dónde está la trampa? ¿Qué es lo que podría hacer que todo este castillo de naipes se viniera abajo? Y esa es la pregunta del millón. Un buen análisis no es el que solo te cuenta lo bueno, sino el que también te define claramente los riesgos. Y a pesar de su optimismo, es muy consciente de ello. Lo interesante es que no los ve como fallos en la propia tesis sobre el banco, sino como ruido externo que puede estropear la fiesta. Ruido, me gusta esa palabra. Implica que son factores impredecibles que no se pueden modelizar. ¿A qué se refiere concretamente? Pues señala dos grandes focos de incertidumbre. El primero, y más obvio, la geopolítica. Un conflicto inesperado, una crisis, cualquier evento de ese tipo puede provocar una huida masiva del riesgo. Y en esas estampidas, nadie se para a mirar si los fundamentales son buenos. Se vende todo. Claro, pánico general. Y el segundo es más sutil, el precio del petróleo Brent. Un repunte brusco del crudo puede reavivar la inflación, obligando a los bancos centrales a ser más duros de lo esperado, y eso podría ahogar el crecimiento económico, lo que al final sí afectaría el negocio del banco. Son esas nubes en el horizonte. Eso es, nubes que aunque lejanas, pueden traer una tormenta. Me parece crucial este punto sobre la gestión del riesgo. De hecho, el autor lo subraya. Llega a decir que, aunque los dividendos que paga el banco son una delicia, uno no puede permitirse bajar la guardia. Por supuesto. Es un recordatorio de que no hay piloto automático en la inversión. La tesis es sólida, pero requiere vigilancia constante. Claro, el dividendo es una recompensa por la paciencia del inversor, pero no puede ser una venda en los ojos que te impida ver los peligros. Una gestión de riesgo profesional implica definir de antemano qué evento o qué nivel de precio invalidaría la tesis inicial. Tener un plan de salida. Exacto. Tener un plan de salida antes incluso de haber entrado. Es pensar en lo que harás si el reloj suizo de repente se para. De hecho, el documento termina con una advertencia muy clara que me parece de una honestidad total. Dice textualmente, este vídeo no es una recomendación de inversión, como debe ser. Y remata con haz tus propios deberes y analiza cada paso. Al final, el objetivo no es convencer a nadie de que compre Santander, sino de que entienda el proceso mental que lleva a esa conclusión. Es que esa es la única forma de invertir de manera responsable. Se trata de desarrollar un pensamiento crítico, de no aceptar conclusiones sin entender las premisas. Este análisis es un mapa detallado, pero el viaje lo tiene que hacer cada uno.
De acuerdo. Entonces, si tuviéramos que empaquetar todo esto en una idea final, ¿con qué nos quedamos? Por un lado, tenemos una visión muy optimista sobre Santander, construida sobre un gráfico muy sólido, unos fundamentales impulsados por los tipos de interés y una posición de liderazgo en un mercado europeo con buen aspecto. Y por otro lado, la conciencia de que este optimismo es condicional, exige una vigilancia constante de factores externos, desde la geopolítica hasta el precio de la energía y del comportamiento de los grandes mercados vecinos. No es un optimismo ciego. Sino un optimismo vigilante. Exacto. De hecho, creo que el autor lo clava cuando dice que es una inversión de manual para quien busca solidez y un crecimiento sostenido. Sí, el valor está en el método, en esa visión de 360 grados que combina tantos elementos distintos para formar una única tesis. Exacto. Y todo esto me deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando en el aire. A ver, dispara. El núcleo de toda la tesis, esa idea de la máquina de generar beneficios, descansa sobre un pilar maestro, que el BCE va a mantener los tipos de interés altos durante un tiempo considerable. Pero los mercados siempre intentan anticiparse. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿qué le pasaría a toda esta tesis tan bien construida si, de repente, los datos de inflación mejoraran más rápido de lo esperado y los bancos centrales empezaran a insinuar que las bajadas de tipos podrían llegar antes y ser más rápidas de lo que todo el mundo cree ahora mismo? Porque ese día el viento de cola podría empezar a amainar.